buenas tardes y bienvenidos un día más hasta que ya sabéis que es vuestra casa. Estamos celebración en el mundo de la cultura en Vigo, porque hoy hemos sabido que a través de un convenio que ha firmado el Concello de Vigo con la SGAE, los premios Max, esos máximos premios de las artes escénicas, del teatro y la danza, se van a celebrar en Vigo en el año 2027. Ojo, que no es que haya que esperar al 2027, que también, sino que va a ser una celebración importante porque será cuando los premios Max, que se crearon en 1987, cumplirán su 30 aniversario y esas celebraciones van a tener lugar en la ciudad de Vigo. Hablaremos todavía mucho sobre este asunto, pero antes, otros. Vamos a hablar de fincas. GESFinca, gestión de fincas, patrocina esta sección. Y lo prometido es deuda. Dijimos hace un mes que seguíamos teniendo muchas dudas en torno a la gestión de nuestras fincas, así que le decíamos nosotros a Marcelino Stors y a Julio Méndez que tenían que venir otro día para explicárnoslo. Marcelino, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Julio, ¿cómo estás de nuevo? Qué bien Hola, que hayáis venido. Buenas tardes, gracias. Nos dimos cuenta, efectivamente, hace un mes, exactamente hoy, bueno, mes aproximado, No, ¿vale? Mes aproximado. Tú di que sí, tú di pues que sí. sí. Hace un mes aproximadamente decíamos que claro, que había tantas dudas en las comunidades de vecinos, hay tantos trámites y procedimientos que si no contamos con una gestoría es muy complicado conocerlo todo, que íbamos a intentar analizar el edificio parte a parte y hoy nos vamos a quedar con los ascensores, porque yo no sabía hasta qué punto había que gestionar este elemento que es común en los edificios, porque además hay nueva normativa y como mínimo, Marcelino, me decías, hay que gestionarlo en comunidad de viviendas cada 4 años, o sea, tiene que pasar una revisión. Sí, es una revisión, sí. Y esta revisión cambió muchísimo con respecto a la OCA que había anterior. ¿Por qué? Porque se ha incidido mucho en la seguridad de los ascensores. Hay varias cosas que inciden, los motores, la velocidad de ascenso del ascensor y parada. La parada tiene que dar muy igualada con la parte de fuera por los discapacitados, las sillas de los niños, y después también el sistema bidireccional, que ahora es muy obligatorio, puedes comunicarte con una central si quedas encerrado y no tienes esa ansiedad de... Tienes un sistema ahora que pesa exactamente a las personas que entran en el ascensor y si excede ese peso, se para el ascensor, no anda, queda ahí quieto. Y después otra cosa muy importante, que había problemas con niños y con mayores, las células de presencia, que son las que detectan a la persona. Antes había unos agujeritos en la parte baja, ahora es obligatorio que lleve toda la puerta. No sé si estuviste en el Corte Inglés, que tiene unas libreas verdes a los extremos de las puertas, esos son los detectores, pero es todo, de arriba a abajo. Entonces la persona es más seguro. Bueno, indudablemente es más seguro, la seguridad es principal, pero ¿qué ocurre con aquellos ascensores de edificios relativamente antiguos? O sea, cuando el ascensor era un elemento moderno, de los años 60 o 70, que hay muchos en Vigo. Claro, hasta ahora era complicado, porque como hay construcciones antiguas, como tú bien dices, hay ascensores que datan de los años 60, 70, entonces ¿qué pasa? Que se perdió el manual de instrucciones y como la responsabilidad de ese ascensor recae sobre la propia comunidad, el propietario, sí, o claro, grupo de propietarios, la ley le exige tener ese manual. En GESFinca lo bueno que tenemos es que contratamos una empresa externa que se encarga de gestionarnos un manual a medida de cada uno de los ascensores. Anda, ¿en serio? ¿Se hace el manual nuevo? Efectivamente, a medida de cada ascensor. Esto, sobre todo, lo que conseguimos, primero, es cumplir la ley, ¿vale? Y segundo, la tranquilidad del propietario, porque si no, toda responsabilidad cae sobre la comunidad de propietarios. Julio, me estaba riendo yo casi cuando Marcelino hablaba de ese botón del pánico, ese botón de los ascensores que ahora nos debe comunicar directamente con una central de emergencias, porque antes solo hacía ruido y sé que tú eres claustrofóbico y era uno de los traumas que tenías. Para ¿no? mí es de las mejores cosas, porque mira, a mí eso del el darle al botoncito y que sonara una alarmita, ¿quién te iba a escuchar? La vecina del quinto que pasara en ese momento, ponerse en contacto con la persona que tiene... No. Ahora tú le das al botoncito, como bien dice Marcelino, 2-3 segundos, seguido, ¿eh? Seguido, no puede ser... Y te pones en contacto con la central y bueno, ¿qué te puede dar? Un pequeño ataquito de ansiedad. No, pero porque no tienes es la ese... seguridad de que van a venir. Efectivamente, porque antes decías que como pase la vecina que viene de la compra o pase la otra, pues no voy a poder... Bueno, y si es verano y sabes que los vecinos andan todos pues, Madre en mía. Bayona... Yo terrible, no podría, imposible.
Marcelino. O sea, que para mí increíble. Entiendo que indudablemente las comunidades de propietarios que ya tienen vuestros servicios, vosotros informáis de estas cosas, pero ¿qué hacer si nos acabamos de enterar que tiene que haber una inspección técnica de ascensores? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo tienen que venir los técnicos, los inspectores? ¿Cómo va el Bien, tema? el procedimiento es muy sencillo. En primer lugar, el mantenedor que tenga la comunidad en ese momento es el que se pone en contacto normalmente con nosotros, no siempre, y entonces una empresa autorizada por industria, que es ajena al mantenedor, ¿Sí? nos da un presupuesto y es la encargada de hacer esa inspección técnica, junto con el técnico que lleva el mantenimiento del ascensor. Y ahí después se remite a la Xunta y la Xunta te emite, no sé si tendríamos por ahí nosotros un papelito, te remite el papel donde tiene las deficiencias y qué tiempo te dan para solucionarlas, antes de que te lo precinten. Y ahora no es de broma, ¿eh? Van en serio, la Consejería de Industria de la Xunta va en serio, y creo que todas las consejerías de España van en serio. Nos pueden presentar el ascensor si no cumple los requisitos, primero, pero ¿qué pasa si no hemos hecho la inspección técnica? Quiero decir, si no cumple absolutamente nada, ¿también puede haber multa? Y multas muy grandes, 100, 200.000 euros. Vaya, esto para una comunidad de vecinos mucho. puede ser importante. Hay otras multas que llegan a 600.000 por otras causas. Pero lo importante es que la propia empresa de ascensores da buenas financiaciones para eso. O sea, no es una cosa que te vaya a ahogar. Pero claro, hay reparaciones, como decía Julio, en edificios muy antiguos, ascensores que casi ya están vencidos, donde puede costarte 25 o 30.000 euros la reparación esa. El adaptar, El ¿no? adaptar a a la la nueva normativa. Sí. Bueno, pero 25 frente a 100, 200.000, Sí, no, está como claro. que la cosa compensa. Sí, pero ¿no? sabes que los propietarios, yo encuentro algo muy descorazonador. No entienden de invertir en su empresa, es decir, en su edificio. En su casa sí, pero el problema empieza cuando sales de casa, las zonas comunes, es lo que cuesta. Y un elemento tan peligroso como un ascensor, además. Sí, pero no están, pero nada. Ya puede ser un tejado, puede ser una envolvente, te encuentras con que hay una parálisis en la gente. No tiene esa concienciación o no nos educaron en ello, que es distinto. Bueno, pues ahí lo tenéis, los datos son claros, el susto puede ser importante y en principio la gestión parece sencilla, o al menos siempre que nos lo cuentan Julio y Marcelino, las gestiones nos parecen sencillas, así que si tenéis dudas, id a GESFinca, que nos van a tratar muy bien, aunque bien les trata el jefe Julio. El día de San Valentín Julio me escribía, no para felicitarme el día, no sé por qué. Te lo felicité. Sino para echarme en cara que su jefe sí los quería, porque les regaló a todos un ramo de rosas y les trajo café. O sea, que yo ya lo del café, mucho mejor que las flores todavía. No fue el jefe, efectivamente, fue él. Fue Marcelino, yo a Marcelino le llamo jefe. Marcelino es el alma de allí. Nos cuida mucho, nos llevó un ramo de flores, nos lleva todas las mañanas el café, los churros, el bollo. Bueno, es Mira, lo que hablábamos el gano primer Necesitamos día. un Marcelino en Televigo, Totalmente en por nuestra favor. vida. Yo gano que más ponga que todo el ellos. mundo en Marcelino en su vida. ¿Oíste? Y te digo por qué, porque tengo muchos ángeles a mi alrededor. Entonces tengo que velar por ellos, porque ellos velan por mí. Bueno, da gusto. Ven que lo del buen rollo que había en esta empresa que nos comentaban hace casi un mes, voy a poner casi por delante para que Julio no me corrija, era verdad. Bueno, pues esperamos seguir viéndolo dentro de un mes aproximadamente, donde podremos seguir analizando partes de nuestros edificios para ver qué es necesario y cómo es fácil hacerlo. Muchísimas gracias a ambos, de verdad. A ti, María. Gracias a ti. Y ustedes no se me muevan porque ¿nos vamos a dónde? Nos vamos a la Fundación Laxeiro. Es verdad, para ver una exposición que habría el viernes de la semana pasada, 6 cabezas. Tras presentarse el pasado mes de noviembre en la localidad de Montsao, la muestra 6 cabezas cruza la raya para establecerse en la Fundación Laxeiro, una exposición individual del artista asturiano Alejandro Fuertes, quien por una cuestión pragmática, porque es gratis, trabaja con materiales retirados de la basura. Hablar de por qué uno hace algo es algo muy complejo, no lo sé. Te diría por una cuestión pragmática que empecé a trabajar con basura y es porque es gratis. Y sigue siendo digamos que un motivo que tiene mucha fuerza, porque te permite, aparte de que te permite trabajar sin costes,
los residuos y la basura tienen ese, digamos, depósito discursivo y filosófico tan potente y tan antropológico y arqueológico que es muy sugerente. Es la estética de devastación para la que utiliza el motivo de la cabeza humana. Fuertes presenta 6 embalajes de pared y habla de los excesos en las sociedades de consumo contemporáneas, donde lo único seguro es el final de la vida, la muerte y la descomposición. Título, ¿no?, de la referencia a la cabeza y esa referencia al centro de operaciones que es la cabeza humana, desde donde se reflexiona la propia mortalidad y la exactitud de la muerte que decía Cioran y no lo sé, al final digamos que los dominios del desgaste, por así decirlo, de la podredumbre, el recordatorio de la podredumbre, de cómo un cuerpo, por pulido que pretenda estar siempre, va a tender a deteriorarse, a la erosión, que al fin y al cabo también, aunque sea de manera indirecta, este tipo de obra está relacionada o está metida dentro del pensamiento ecológico. Aunque yo no parto de premisas activistas, es inevitable estar hablando de ecología cuando tú partes de la reutilización de materiales y a la vez estás haciendo una especie de, no diría tanto crítica como igual fascinación por los desperdicios de la sociedad de consumo. La basura al final es eso, es un recordatorio tragicómico de que cualquier cosa, por prodigio que sea, puede convertirse en chatarra, ¿no? Javier Pérez Buján es el comisario de esta exposición. Se enmarca dentro de nuestra programación de exposiciones temporales en las que siempre, como la SEIRO había dicho en vida, tenemos un ojo puesto en lo que se está haciendo ahora mismo y en los artistas más jóvenes, ¿no?, que le toman el pulso a la realidad, más que nosotros, que ya tenemos unos años, ¿no? Y nos pareció muy adecuado para aquí. Yo, como comisario, llevaba ya un tiempo hablando con Alex de la posibilidad de hacer algo aquí. Y cuando vi estas piezas y las vi montadas en una exposición en Portugal, con otra puesta en escena totalmente distinta, enseguida, tanto él como yo, la visualizamos para esta sala, ¿no?, que por escala y por proporciones nos parecía que iba a quedar fantástica, ¿no? La muestra 6 cabezas se podrá visitar desde este viernes hasta el próximo 18 de mayo. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Y en esta sección saludamos siempre a Cristian Docampo. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, María, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a recuperar un tema del que normalmente hablamos en Navidad, por aquello de las comidas duras, barra turrón, que nos pueda romper los dientes, pero hay otros motivos por los que los dientes pueden romperse. Sí, bueno, las fracturas dentales es uno de los motivos frecuentes en la consulta, y la verdad que las causas pueden ser variadas. Principalmente la primera causa por una caries, ¿no? Si una caries avanza, pues puede debilitar estructuras importantes del diente y puede, pues al hacer un agujerito dentro de la pieza, pues es más débil y puede romper, ¿no? Después, bueno, por cualquier golpe que podemos recibir o caída, pues bueno, pues he traído algunas fotos para ir comentando porque es es mejor, ¿no?, la explicación. Pues la fractura por un golpe, por ejemplo, en este caso, ¿no?, una fractura de esmalte, que bueno, pues hay distintas fracturas que pueden llegar a afectar más en profundidad, sobre todo la pulpa, el nervio del diente. En este caso es superficial, da algo de sensibilidad al diente y bueno, pues en este caso solventar es muy fácil, se puede hacer un mismo empaste, o si el paciente ya quiere hacer algo más estético, pues una carilla o una funda, pero bueno, con un simple empaste podemos solventarlo, si no afecta mucho a la pulpa. Una pregunta,
que a mí siempre me da la impresión de que esto tiene que doler muchísimo, pero en realidad si no llega al nervio no te tiene por qué doler, ¿no? Claro, si llega solamente a una fractura inicial de esmalte, que no es... que el sería esmalte, este caso, ¿no? Bueno, ahí ya puede tener ¿Sí? algo de sensibilidad, que ya llegó a la dentina, ¿no? Que es la parte más nervada del diente, pero si llega a esmalte no es simplemente una rotura y con un empaste es suficiente, ¿no? Si afecta ya a pulpa o es una fractura más elevada, pues habrá que hacer un tratamiento de conductos, una endodoncia y después una futura restauración con una corona. Después, otra causa principalmente, pues bueno, esto ya es un poco, vamos a encaminar a, es una fractura ya no es de diente natural, sino de un puente, metal cerámica, y vemos como lo que se llama es el chipping, que lo que se ve en la parte interna del puente, que es de metal en este caso. Yo en la consulta ya hacemos mucho más, evitamos la utilización de metales, usamos más puentes de circonio o de cerámica, de feldespática, de silicato. Pues este tipo de roturas, pues bueno, ya hay una causa puede ser también por un golpe o un tratamiento de que la oclusión del paciente, que también vamos un poco a hablar de la oclusión y de qué técnicas tenemos nuevas en la consulta para poder estudiar de forma digital la oclusión, y en estos casos pues bueno, pues puede ser de una oclusión o de un paciente bruxista, es decir, en la siguiente imagen vemos como hay esos desgastes o esas fracturas, sobre todo de cúspides de dientes, que en este caso pues ya hay una patología de base, ya no es una caries, una rotura, es que hay una parafunción, que es el bruxismo, que es una de las primeras causas también de fractura dental, ya que bueno, incluso podemos perder piezas o producir, con bruxismo, pues puede producir movimientos innecesarios si hay una enfermedad periodontal de base. ¿Hay alguna forma de prevenir, aparte de cuidar nuestros dientes, si es como mínimo una vez al año al Claro, por dentista? ejemplo, para prevenir tenemos en la consulta, pues ya sabes que yo soy el hombre de las maquinitas, pues tenemos el OccluSense, que es una máquina que, bueno, tenemos aquí un vídeo de cómo hacemos un estudio de la oclusión. Ahí vemos, por ejemplo, se hace un iPad, y vemos como en este vídeo pues, el sensor, que es esa herradura que vemos ahí en gris, pues cuando el paciente, a ver si se ve el vídeo porque si no es muy didáctico, porque te da unas gráficas. Ahí vemos, ¿no?, como por la oclusión del paciente es una oclusión dinámica, es decir, nosotros no estamos machacando y el paciente muerde y llega a contactar, desde que contacta el diente íntegro en máxima intercuspidación, que se llama, pues bueno, hay un ligero movimiento dental. Entonces, claro, como cuando hacemos este estudio de oclusión vemos esas gráficas, esas barras altas, es los contactos máximos que hay en esas áreas. Entonces hay que estudiar si es un contacto prematuro, en el cual si hay un contacto prematuro es un golpe que recibe el diente antes del cierre máximo de oclusión, y puede haber una fractura o incluso rotura de puentes, pues por esa cerámica que se desprende sin motivo aparente, pues puede ser porque hay una oclusión inestable o bueno, pues tenemos un contacto prematuro. Entonces con esta herramienta podemos hacer el estudio de la oclusión de forma dinámica, porque bueno, tradicionalmente se utilizaban como unos calcos, unos papelitos que el paciente muerde, pero claro, nos marca las zonas de oclusión. Este aparato tiene también esa parte... Son los mismos calcos que nos ponéis para saber si el empaste sobresale, ¿no? Eso es. Entonces, cuando son, por ejemplo, rehabilitaciones grandes, yo uso el OccluSense, que te hace el calco, pero también te hace la oclusión dinámica, es decir, todo el movimiento desde que el primer contacto íntimo del diente hasta que hace la máxima intercuspidación, vemos esos contactos y vamos ajustando la oclusión para que, bueno, pues si un paciente es bruxista, pues vamos a estabilizar esa mordida, y si hay un puente, pues que no reciba esa cerámica o esa rehabilitación, pues una fuerza fuerte para que pueda a lo mejor fracturar el puente y bueno, pues sea otro motivo de consulta más adelante. ¿Cómo se ajusta esa oclusión? ¿Tenemos que ponernos aparato? ¿Hay algún tipo de fisioterapia o ejercicios no, la que oclusión puedan mejorar? Como este tipo, como nos marca donde hay contacto mínimamente con la turbina, nosotros vamos eliminando esa área de fuerte oclusión. Entonces, y listo, ya estamos. Y listo. Si hay, por ejemplo, hay un bruxismo hay que utilizar aparte una célula de relajación muscular. Y bueno, pues incluso el bruxismo también hay apneas del sueño, que lo vamos a hablar más adelante en otros programas, pero bueno, que con la férula lo que intentamos es que no se desgasten esos dientes. Pero esa férula también hay que ajustarla de oclusión, porque una férula mal ajustada pues puede producir no fracturas, sino más problemas en la articulación temporomandibular. Entonces, este aparatito lo tengo en la consulta y la verdad que es una herramienta que
me hace un diagnóstico de cómo está el paciente, incluso pacientes que vamos a ponerle unos implantes o que está acostumbrada a una oclusión y le vamos a poner, porque realmente una rehabilitación de un puente o unos implantes es un artefacto en la boca, entonces el organismo tiene que habituarse a esa oclusión nueva que le estamos haciendo, o si vamos a hacer es un levante de mordida que se llama, porque el paciente ya tiene los dientes desgastados, claro, esa oclusión tenemos que estar estabilizada, porque si no vamos a tener problemas de dolor de cabeza, dolor de espalda, porque la boca está intercomunicada con el organismo y muchas veces no lo pensamos de que la boca simplemente es para masticar y poco más, sino que es más importante porque nos da el equilibrio, tanto incluso con la pisada. Si tenemos mal la pisada o usamos plantillas y no están bien esas plantillas estables o mal hechas, nos va a interferir mucho en la oclusión. Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado en la oclusión porque es fundamental para nuestra salud. Lo importante que es estar equilibrados. Llevamos toda la mañana diciendo esto en Televigo, aunque por otros motivos. Cristian Docampo, como siempre, muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles. Venga, nos vemos. Como ustedes saben, yo siempre dudo en el día en el que estamos. Es miércoles, son las 3 de la tarde y aquí lo dejamos por hoy. Un beso.